El ministro Marco Euseda ha sido llamado por Dios para predicar el Evangelio del Reino con poder a través de un mensaje práctico para el diario vivir. Con ustedes, el ministro Marco Euseda. Bendiciones, bendiciones. Continuamos con tiempos apocalípticos. En esta serie estamos tocando el tema número 3, la parte 2. Y hablábamos en el primer tema acerca de cómo Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis ha sellado a mucha gente, a muchos grupos. No quisiera llamar selectos, pero es gente que le ha abierto el corazón, común y corriente como tú y yo, que le hemos abierto el corazón al Señor. No nos hemos dejado llevar por la corriente de este mundo, sino que nos paramos firmes, creyendo de que nuestro Señor Jesucristo nos ama, nos bendice y quiere cosas grandes y gloriosas para nuestras vidas. Y continuando con esta parte, vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 14. Versos 4 y 5, dice las Escrituras: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira. Son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí hay varios puntos para poderlos analizar y poderlos llevar a un punto. ¿Qué nos quiere decir quién es esta generación? Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar hoy, son 12,000 de cada una de las tribus de Israel. 12,000 completando, 12,000 de las 12 tribus, completando un número de 144,000. Ni uno más ni uno menos, es un número exacto. En ese número podemos ver nosotros en este tiempo, en esta nueva era que estamos viviendo, ¿cómo podemos sacar un número tan específico de gente tan santa, de gente tan consagrada a Dios? Porque no son recién nacidos, no son que están en el vientre de la madre. ¿Quiénes son estas personas? Entonces, este verso ha ocasionado mucha confusión entre los comentaristas, los eruditos, etc. Interpretan como aquellos que no han cometido adulterio espiritual. Ellos dicen que son personas de que no andan de iglesia en iglesia, de ministerio en ministerio, sino que son gente que se han consagrado a Dios. Pero en mi propia opinión, yo opino que creo que fueron otro tipo de personas, otro tipo de personas que lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Jeremías. ¿Quiénes son estas personas? Por ejemplo, si podemos pensar nosotros, ¿quién es esta persona? De hoy en día, yo me he encontrado con niños de 3 años, 2 años, con los jueguitos, escuchando las palabras que se dicen en esos jueguitos. Ya son palabras ya de color rojo. Y aquí dice las Escrituras que estos 144,000 son personas que nunca ha salido una palabra de mentira de sus labios. Son vírgenes, son santos y son los que siguen a Dios por donde quiera. Pero dice Jeremías capítulo 31, verso 15 al 17, esto dice el Señor: en Ramá se oye una voz profunda angustia y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos. Se niega a que la consuelen, porque sus hijos se han ido. Pero ahora esto dice el Señor: no llores más, porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia casa. Cuando yo pienso en esto, yo he estado meditando y pidiéndole al Señor: Señor, ¿cómo es esta generación? Porque en esta nueva era que nosotros vivimos, estamos encontrando que ya cada niño anda una computadora en sus manos. Y según las estadísticas, por lo menos 7 de cada 10 niños ya han visto pornografía en sus celulares, en las computadoras, etc.
cuando vemos de niños, y está hablando de estos 144,000, no son mujeres, son hombres, y estamos hablando de que ya tienen una edad, por ejemplo, yo presumo de unos 20 años en adelante. Son personas que han estado, ya son personas grandes. ¿Cómo se mantuvieron consagrados a Dios? Pero yo puedo encontrar en este verso, y también hay otro verso que está en Mateo capítulo 2, versos 17 y 18. En esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. Dice Mateo 2, 17 y 18. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos y se niega a que la consuelen porque están muertos. Cuando vemos, por ejemplo, cuando habla en Jeremías, está hablando en el tiempo de Egipto, cuando Israel estuvo cautivo en Egipto. Y cuando el número de los judíos crecía y se esparcía en todo el pueblo de Egipto, Faraón tiene miedo y envía a matar a todos los niños que fuesen naciendo, todos los varones. Mire qué casualidad, todos los varones. No decía a las mujeres que eliminaran a todos los varones, pero en toda esa matanza terrible que hubo en Egipto de todos los niños inocentes, niños que por ser varones y por ser hijos de los hebreos pagaron con sus vidas, excepto la vida de Moisés. Y Moisés fue el único de esa generación que se salvó. Pero me llama algo la atención, porque si esa generación fue el único que se salvó, Moisés, pero Moisés hace una de las obras más grandes y se convierte en uno de los profetas más fuertes y más renombrados del Antiguo Testamento, donde él sienta las bases del pueblo judío, escribiendo los primeros 5 libros del Pentateuco, los 5 libros del Pentateuco. Podemos ver que esa generación que se venía era una generación poderosa, una generación que tenía una autoridad tremenda y venía una fuerza poderosa, donde el enemigo inquietó a Faraón. Dijo: no, mátalos porque te van a destruir. Una generación completamente terrible, una generación que traía un mover glorioso de Dios. Satanás piensa que la elimina y matan todos esos niños. El tiempo fue corriendo y nos encontramos en el tiempo de Jesús. Y eso es lo que habla en Mateo capítulo 2, versos 17 y 18, donde podemos ver en el tiempo de Jesús, cuando Jesús nace, llegan los reyes magos a donde Herodes buscando al rey de los judíos. Y no lo encuentran porque el rey de los judíos estaba naciendo en un humilde pesebre. No estaba en el palacio donde quizás ellos, claro, alguien dice: el rey, usted no lo va a ir a buscar en el basurero, ningún lugar, por ejemplo, simple, sencillo. No, va a ir al mejor lugar. Pero al darse cuenta Herodes de que alguien venía a robarle su trono, él envía a matar también nuevamente a todos los niños menores de 2 años. Comienza a eliminar completamente todo. Y por ello dice la Escritura, dice: en Ramá se oyó gran voz, llanto y gran lamento. Raquel, otra vez dice la Escritura, llora por sus hijos y se niega a que la consuelen porque están muertos. Podamos imaginarlo, los que somos padres de familia, la inocencia de un hijo, la inocencia de un niño de una edad tan tierna, de meses, eliminarlo por la orden de un rey perverso, que lo único que le importa es su bienestar y no el cuidado de los niños. Viene y los elimina. Pero Dios le da una promesa a Raquel y le dice el Señor, le dice a Raquel en el verso 17: tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Miren qué interesante, desde la tierra lejana del enemigo.
Aquel que pensó que te los había matado, aquel que pensó que los había enterrado y ya se había deshecho de ellos. No, le dice el Señor, van a volver. Hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra, dice las Escrituras en Jeremías 31, 15 y 17. Volverán a su tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que estos mismos, y yo presumo, leyendo esta parte, yo presumo que son estos varones los que Dios ha tenido guardados. De las 12 tribus los ha tenido guardados para este último tiempo. Porque cuando Satanás piensa que le ha ganado al Señor, es una piedra que agarró Satanás para darse los dientes a sí mismo. Porque él pensó que había eliminado a aquella generación tan poderosa, fuerte, que iba a derrocar al gobierno egipcio. Y dijo, no, la eliminamos ya. Y pasaron 80 años y pensó que le había eliminado. Pero regresa Moisés con poder de Dios a destruir. Por eso cuando vemos la vida de Moisés en el desierto, en el último instante del desierto, fue cuando Moisés vence la serpiente. Cuando Moisés la había caminado en la mano y pensó que era la vara que le daba sustento, y cuando la tira al suelo, que Dios le dice, tírala, se convierte en serpiente. Una serpiente que le había acompañado por 40 años en el desierto. Y cuando él andaba de la cabeza y él que guiaba a Moisés, cuando Moisés se dio cuenta, la agarró de la cola. Ahora me vas a servir. Y así como un día salió de Egipto, regresó, triunfó derrotando completamente a Egipto por el poder de Dios, el dedo de Dios que estaba en la vida de Moisés, haciendo estragos y sacando al pueblo de Egipto y llevándolo, introduciéndolo a la tierra prometida. También vemos en el tiempo de Jesús, cuando Satanás sabía que de la simiente de la mujer vendría un Salvador al mundo. Entonces cuando se vio burlado, Herodes, influenciado por Satanás, envía a matar a todos los niños. Y todos estos niños sufren las consecuencias de este atroz y perverso plan macabro del enemigo. Pero cuando vemos ahí, vemos que para Dios, la Biblia dice que Él ve todo en la tierra y Él es el que recompensa, Él es el que se venga. Y cuando Él venga, aleluya, algo glorioso sucede. Y por eso podemos ver que si yo puedo ver hoy en día, con el avance de la nueva era que vivimos, la tecnología tan avanzada que estamos, yo veo claro, para Dios no hay imposibles, pero yo veo casi muy imposible, muy remota la idea que sea una generación de la actual, la que sean esos 144,000. Para mí en las Escrituras veo que es la contestación de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 17, que es la contestación de Dios que envía a estos 144,000, que son los varones, los niños que decapitaron en Egipto, y los que decapitaron también en el tiempo de Jesús, en el nacimiento de Jesús. Apocalipsis 14, 4 y 5. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes, y son los quienes siguen al Cordero donde quiera que Él va. Yo me imagino en el cielo Jesús caminando para cualquier lado y aquel montón de niños siguiéndolo a Él. Y creo que son los que Dios va a comisionar para cuando la iglesia se va en el arrebatamiento, y son los que vienen a cumplir una misión gloriosa del Señor aquí en la tierra y a parársele firme, porque en aquel tiempo ellos iban a libertar al pueblo 2 millones aproximadamente, que iban a sacar del pueblo de Egipto para introducirlo a la tierra prometida. Pero ahora le van a robar millones y millones de almas, le van a arrebatar al enemigo en este último tiempo. Y por eso creo que la iglesia de Jesucristo, antes de la partida al cielo, va a entrar en un avivamiento poderoso de parte del Señor. Pero después va a venir el mayor avivamiento jamás antes visto. Porque si una persona que cuando se consagra a Dios suceden cosas gloriosas, no digamos en estos que nunca ha habido pecado. Mire lo que dice este libro, este verso, capítulo 14, verso 4 y 5. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes, y solo los que siguen al Cordero donde quiera que va.
han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. O sea que no hay una acusación del diablo. No hay que los pueda acusar el enemigo. Mira la mentira que ellos dijeron. Mira la impureza sexual que ellos tienen. Mira todas las atrocidades que han hecho. Mira las trampas. No tiene nada. Por ello ellos vienen con el sello de Dios y vienen a enfrentar a todo tipo de acechanza. No importa el orden mundial que haya, ellos van a predicar el evangelio y van a meter el evangelio a todo el mundo, porque ellos vienen a cumplir una misión poderosa de Dios aquí en la tierra. ¡Qué poderoso! Entonces, estos testigos van a poseer una tremenda fortaleza y carácter, y su ejemplo le dará un avivamiento a Israel primeramente durante ese periodo de la tribulación, debido a la leal y veraz declaración del evangelio de los dos testigos, y millones llegarán a Cristo durante el tiempo de la aflicción, porque ya Israel se ha dado cuenta de que aquel que se decía ser el Mesías resultó ser el Mesías falso, porque ellos piensan, Israel todavía piensa, que el Mesías no ha venido, y el Mesías hace más de 2000 años vino, lo crucificaron, pero él vino y compró a la humanidad a precio de sangre, y a ese precio de sangre los que hemos entendido, se nos ha revelado la luz del evangelio, hemos entendido, y por ello hemos abierto nuestro corazón al Señor y hemos entendido las escrituras, que Él ya vino, pero va a volver. Pero ya no viene a morir en una cruz. Él viene por su iglesia. Él viene a arrebatar a aquel que ha sido fiel, aquel que se ha mantenido con las ropas puras, blancas, se ha mantenido buscando su presencia. Esa persona se va con el Señor. Esa mujer, ese hombre se va con el Señor. Entonces durante estos millones van a ver millones de judíos, van a tener y recibir un avivamiento glorioso, van a padecer, porque todo el mundo se va a concentrar en querer destruir a Israel. Y cuando estén a punto de lograrlo, que ya se cumplen los 7 años, entonces Jesucristo baja con su iglesia. Y a Jesucristo ni va a usar los puños, solamente de su boca. Dice la escritura que va a salir una espada y con ella va a regir a las naciones con vara de hierro. Y entonces va a establecer su reino milenial aquí en la tierra, atando y echando al pozo sin fondo, al abismo, a Satanás y a todos aquellos que le han servido. Por ello, nosotros no debemos tanto enfocarnos en el materialismo de hoy en día. Claro, si usted puede abrir un negocio, ábralo. Si usted puede ser un empresario, ábralo. Pero no venda sus principios. No venda. Su vida espiritual no es negociable. Su vida, su valentía, su honorabilidad, su fortaleza, su moralidad, su integridad no es negociable. Podemos nosotros hacer negocios aquí en la tierra, pero también vivir cada día preparándonos como si fuera el último, porque la venida del Señor está más cerca que cuando creímos. Por ello podemos ver el avivamiento glorioso que van a traer estos hombres. Son los testigos que estos poseen una fortaleza y un carácter espiritual impresionante como nunca antes visto en la tierra. Son, por ejemplo, dice Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 13. Después vi a 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra. Las 4 esquinas, los 4 puntos cardinales, estaban en las 4 esquinas de la tierra. Sujetaban los 4 vientos para que no soplasen sobre la tierra, ni el mar, ni sobre ningún árbol. No habrá viento en ese tiempo. O sea que los tiempos que se avecinan, esta cuarentena no es nada, este virus no es nada comparado a lo que se avecina. Porque la escritura dice, imagínense, no sopló viento ni en árbol ni en nada, no sopló nada. Vi otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios viviente, y gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra: esperen, gritó, esperen, no se apuren, denos un momento.
no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Está hablando acerca de los 144,000. Por eso esta visión es una visión tan poderosa que Juan ve. Está viendo el futuro, porque en el Señor el futuro es pasado, porque lo que nosotros estamos leyendo hace 2000 años pasó esto. Vio Juan, el apóstol Juan, esto, pero nosotros lo estamos viendo y eso es lo que ha de venir. Por ejemplo, nosotros que leemos las escrituras, buscamos del Señor, nos centramos en el Señor a buscarle y a que nos dé revelación cómo caminar bajo cielos abiertos, porque incluso Jesús en Lucas 11 le enseñó a los discípulos cómo caminar bajo cielos abiertos. ¿Y cuál fue? Le dijo: cuando oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino aquí en la tierra. O sea, que el reino del Señor, aunque nosotros nos preparamos para irnos para el cielo, pero mientras estamos en la tierra podemos caminar bajo el reino del Señor aquí en la tierra, caminar en revelación, caminar bajo la guía del Espíritu Santo, caminar escuchando la voz del Padre, escuchando esa palabra precisa y contundente del Señor que nos ayuda y nos alinea a caminar en bendición aquí en la tierra. Entonces, por ello está hablando: esperen un momento hasta que hayamos puesto el sello en la frente, no en el brazo, en la frente. Y a nosotros leíamos en 2 Corintios que fuimos sellados por las garras del Espíritu, pero para el arrebatamiento de la iglesia. Pero estos 144,000 van a ser para el avivamiento glorioso que Dios hará por misericordia a su santo pueblo, a su creación. Por misericordia de la creación. Por eso la palabra se cumple. Por eso Él dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y estamos hablando ¿de qué? De que esta gente vendrá a predicar el evangelio. Y todo aquel que acepte a Jesucristo en ese tiempo va a ser salvo, aunque va a pagar. Porque en el capítulo anterior de los mártires, los que serán salvos en ese tiempo serán los que paguen, serán decapitados, serán asesinados. Y no va a ser un simple disparo en la cabeza o le quitan la cabeza, no, va a ser torturado. Porque hasta que niegue hasta el último segundo, hasta el último suspiro de su vida, no niegue a Jesucristo, entonces esa persona recibirá la vida eterna. Y usted dice: ¿por qué Dios es tan duro con esto? No, porque nos ha dado gran oportunidad. Él es grande en misericordia, dice la Escritura, para que nosotros seamos salvados. Y hoy es el tiempo. Por eso la Biblia dice: si hoy escuchares la voz de tu Señor, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, este es el tiempo de nosotros poder escuchar al Señor, abrirle el corazón al Señor y recibirlo en nuestros corazones. El verso capítulo 14 dice las Escrituras, 14:1: y luego vi el Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él habían 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de sus padres escritos en la frente. Miren, no en el brazo, no en el pecho, no en el lomo, en la frente. Porque esta generación, estos 144,000 evangelistas, vendrán en la tribulación después de que la iglesia se ha ido. Aunque el anticristo se ande moviendo, pero no los va a poder tocar. Les va a tirar, va a querer matarlos, pero no va a poder, porque en ellos hay un sello de Dios. Y lo que Dios sella, nadie lo puede tocar, nadie lo puede destruir. Cuando hay una orden de Dios dada por el cielo, por mucho poder que quiera tener esa bestia o tenga, pero a esos sellados de parte de Dios, aleluya, no va a poder destruirlo, no los va a tocar. Ellos van a cumplir una misión y van a arrebatar cientos de millones de almas para el reino del Señor. Por eso Juan ve a los 144,000 al final. Llegaron 144,000 a cumplir una misión, y en el final otra vez Juan los ve en el monte de Sión, al final de la tribulación, de pie, triunfantes, porque su ministerio, la encomendación que Dios les dio a ellos fue una encomendación que ellos la cumplieron al pie de la letra. No se presentan derrotados, no se presentan con algo mediocre o con la cabeza agachada. Están de frente, de
pie con la cabeza en alto, porque han triunfado, han tenido el ministerio poderoso y triunfante en la tierra. Y cuando están en la ciudad, en el monte de Sión, mire que la escritura, qué lindo, dice: y luego vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él habían 144,000, no 143,999, no, 144,000. A ninguno pudo tocar el anticristo, a ninguno pudo matar al anticristo, porque cuando Dios da una orden, no hay diablo que la pueda trastornar, la pueda mover. No. Hay una orden de parte de Dios, y dijo: no, son 144,000 que voy a enviar para arrebatar almas para mi reino, y ellos van a triunfar, van a vencer y se van a presentar conmigo en el monte de Sión. Entonces podemos ver la exactitud de esta palabra. Por eso también dice Apocalipsis capítulo 14, versos 3 y 5. También dice en este gran coro se entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios, y delante de los 4 seres vivientes había un gran canto, y los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto aparte o solamente los 144,000. Entonces hay unas religiones o hay unas sectas por ahí que dicen que ellos son los 144,000. Cuando vamos a la luz de la palabra, no lo son, porque ellos son 100% judíos. Son personas que no se han contaminado con mentira. Son personas que no son vírgenes, no han estado con mujeres, no ha salido. Son personas intachables y son los que siempre han seguido al Maestro. Entonces es un grupo selecto de Dios, y estas personas, dice, solo hay un canto que solo ellos lo pueden cantar, y lo entonarán en el tiempo de Jesucristo. Dice, y nadie podía aprender ese canto, solo los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra, porque Jesucristo regresó nuevamente, pero ya no vino a morir, sino que Él regresa nuevamente con la iglesia triunfante, con el pueblo que padeció todo, pero se presenta nuevamente a derrotar por una y por todas las veces posibles, de una vez contundentemente, a derrotar al enemigo, a atarlo de pies y manos y tirarlo al pozo sin fondo, juntamente con todos aquellos que le siguieron, aquellos que le abrieron el corazón a la bestia, que se dejaron marcar, que se dejaron engañar por las mentiras de Satanás. Por eso el enemigo, si es algo que le puede hacer con exactitud, es persuadir, es engañar a la gente, al mundo. Pero nosotros en la palabra podemos darnos cuenta de que ese engaño es pasajero y que esas mentiras son pasajeras. Él te seduce a que hagas las cosas, pero después, cuando vienen las consecuencias, no hay nadie que lo pueda ayudar. Pero cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, podemos darnos cuenta que podemos pasar por muchas dificultades, pero saber que tenemos un galardón asegurado con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura, sigue diciendo, dice, estos han sido rescatados de la tierra. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes, y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Y han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. Por ello el enemigo no los puede acusar. No puede ir delante de Dios y decirle, mira cómo que eso los estás usando. No puede ir a matarlos, porque son intachables y hay una cobertura especial de Dios en ellos. Por ello el enemigo no los puede tocar, y por ello ellos van a cumplir una misión poderosa. Millones se van a salvar. Un avivamiento poderoso va a ocurrir a través del ministerio de ellos, pero también ellos van a salir triunfantes de la tierra. Es un ministerio que va a tener éxito. Por eso Apocalipsis capítulo 7 verso 9 también dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación y tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono del Cordero y vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Y
¿Quién es esa multitud? Esa multitud son los millones y millones y millones de almas que se convirtieron a Jesús por el ministerio de estos 144,000 judíos evangelistas del último tiempo, del tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Entonces su ministerio va a ser un ministerio poderoso que va a traer millones de cristianos al Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 7 verso 14 dice que y yo le contesté, dice las escrituras, tú eres quien lo sabe. Habla Juan, yo le contesté, dijo Juan, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, esos son los que murieron en la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus ropas con la sangre del Cordero. Cuando habla de la multitud en el capítulo 7 verso 9, que está hablando, ¿y quién es esa multitud? Le pregunta el Señor a Juan. Juan le dice, yo no sé, tú eres quien lo sabe, Señor. Y él le dice, son aquellos que pasaron la gran tribulación, son aquellos que no me negaron, aunque los torturaron, hicieron cuantas cosas que hicieron con ellos, pero no me negaron. Mire qué lindo lo que dice, estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas y con la sangre del Cordero. Es en la sangre de Cristo que blanquearon sus ropas. Y cómo nosotros nos cubrimos y somos limpios de pecado, a través de la sangre de Jesucristo. Porque mientras estemos en esta tierra, una tierra que ha sido una tierra que está llena de pecado y de perversidad, ¿cómo nos podemos mantener limpios y puros? Es a través de la sangre de Jesucristo y de una vida íntegra delante del Señor Jesús. Entonces, Apocalipsis capítulo 14, versos 2 y 3 dice, y oí un sonido que venía del cielo y era como el ruido de grandes olas del mar y retumbaban fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante de los ancianos, y nadie podía aprender ese canto aparte los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Aquellos llegaron, por ejemplo, la gran multitud que podemos ver en el verso anterior, podemos ver esa gran multitud, pero fueron los que murieron en la gran tribulación, en la tribulación y en la gran tribulación. Pero los 144,000 están de pie vivos en el monte de Sión, viendo la venida en los aires de su Mesías, de Jesucristo, que regresa nuevamente con poder, con gloria, con autoridad, con señorío, a derrotar de una vez por todas a Satanás, al anticristo, al falso profeta y a cuanto diablo hay en la tierra, y a todos aquellos hombres y mujeres que le siguieron, a tirarlos al pozo sin fondo, porque la palabra del Señor se cumple. Pero aquellos que le sirvieron están con la frente en alto para recibir las recompensas del Señor. Y quisiera decirte esto, que a medida que el pueblo de Dios reconoce la forma en que ha sido salvado, es responsable, o las veces que hemos escuchado la voz de Dios y saber cómo Dios ha salvado a esta humanidad, somos responsables. No podemos decirle a Dios, si el día de mañana tú partes de esta tierra sin haberle abierto el corazón al Señor, no puedes decir, Dios, nunca me amaste. Dios, tú nunca me hablaste, nunca me instaste a que yo te buscara. Cuando Dios siempre ha estado hablando a nuestras vidas y a todo el mundo, porque su venida es inminente. Y hay un infierno real, aunque el mundo lo está poniendo que es una mentira y una falsedad, pero la Biblia es clara. Muchos hombres y mujeres partieron de esta tierra por rebelarse en contra de Dios, diciendo, no va a haber diluvio, no, que es imposible que Israel derrote a Jericó. Todos esos murieron. Es imposible que se destruya Sodoma y Gomorra.
fue destruida. Es imposible que Elías pueda derrotar a este ejército de Jezabel, de los falsos profetas. Fueron destruidos. Es imposible que Israel, los judíos salgan de Egipto. Salieron de Egipto. Es imposible que venga un salvador a Israel. Ya vino. Es imposible que venga. Va a venir. Y se va a levantar aquel que haya creído esta palabra, por muy locura que le llame el mundo. La gente intelectual, la gente que se cree que todo lo sabe, piensa que es una mentira. Es una verdad, y Cristo viene pronto. Alineémonos con el Señor. Así es de que te animamos a que busquemos del Señor en este tiempo de que puede ser hallado. Que Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que esta poderosa palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como Ministro Marco Euseda.